Noticentro 1, CMI. Milton, el monstruo de los huracanes, golpea a la Florida. Tampa soporta lluvia, tornados y vientos de más de 200 kilómetros por hora. 5 millones de evacuados y más de 300,000 hogares sin electricidad deja el huracán. Aerolíneas en Colombia cancelan vuelos a la Florida. Gobierno garantiza abastecimiento de gas hasta 2026. Presidente Petro arremete contra Consejo Electoral. Esto lo dirimiremos en las calles, dice. Gabinete respalda al presidente y rechaza investigación en el Consejo Electoral. Histórico. Colombia elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Disturbios en la Universidad Nacional y de Antioquia. Una mujer llega por primera vez a la rectoría de la Universidad del Rosario. Andy propone acuerdo para superar la pobreza. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. A esta hora, Milton, llamado ya el monstruo de los huracanes, golpea la Florida con vientos que se acercan a los 200 kilómetros por hora. Tornados, lluvias torrenciales, peligrosas marejadas causan inundaciones en varias zonas de ese estado. Las autoridades declararon la alerta máxima. La marejada ciclónica comenzó en la costa del Golfo de Florida, mientras los poderosos vientos del huracán empujan el agua del océano hacia tierras normalmente secas. Milton ya ha generado más de 20 tornados, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que están azotando la costa, mientras las partes más peligrosas del huracán comienzan el proceso de tocar tierra con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora. A unas horas de que Milton impacte la Florida, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que se espera que sea uno de los peores huracanes que haya llegado al país. Milton still carries incredible destructiveness, can wipe out communities, can cause loss of life. Storm surge is still expected to be up to 13 feet, so I urge everyone in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow all the safety instructions they give. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que el ojo de Milton pasará entre Tampa, Sarasota y luego se desplazará hacia el centro-sur del estado e impactará muy cerca de Orlando, donde se espera que disminuya su intensidad. A pesar de que el centro del huracán no impactará Miami, esta ciudad se verá afectada por los fuertes vientos. El campo del viento del huracán Milton aumentó su tamaño en más del doble desde ayer y se espera que se expanda más. Esto significa que sus impactos desastrosos se sentirán en un área mucho más grande. Se espera que los vientos de fuerza de tormenta tropical cubran todo el ancho de la península de Florida. 5 millones de evacuados y más de 250,000 hogares sin servicio de energía deja hasta ahora el huracán Milton. Hay alerta de inundación en la costa oeste de Florida. Ráfagas de vientos de 195 kilómetros por hora. Lluvias torrenciales, relámpagos, olajes y marejadas. Es el panorama a esta hora en Florida, Estados Unidos, que anuncia la llegada del monstruoso huracán Milton, que ya empezó a causar estragos en infraestructuras. Más de 250,000 personas ya se quedaron sin electricidad y al menos 14 millones de ciudadanos se encuentran bajo alerta de inundaciones. My biggest concern are those that did not evacuate. Now is not the time to evacuate, but for those that did not leave, unfortunately, we're going to have some bad outcomes. Los enfermos que se encuentran hospitalizados enfrentan uno de sus mayores desafíos por el ciclón, ya que el sistema instalado de barrera Aquafence no será suficiente para contener las inminentes inundaciones. El huracán Milton podría generar millonarias pérdidas en el estado de la Florida. Cálculos preliminares proyectan que la suma superará los 175,000 millones de dólares.
El impacto del poderoso huracán Milton en la costa oeste de Florida, calificado por el presidente Joe Biden como la peor tormenta en un siglo, según estimaciones preliminares de los principales analistas de Wall Street, podría causar daños financieros de hasta $175 mil millones o más en el peor de los casos. Aunque es demasiado pronto para hacer estimaciones de pérdidas aseguradas, el impacto de un huracán importante en una de las regiones más pobladas de Florida podría resultar en pérdidas de 2,5 dígitos de miles de millones de dólares. Esto se sumaría a la destrucción que ya dejó el huracán Helene en Florida hace 12 días, del cual aún intenta recuperarse de los daños causados, lo que plantearía una trayectoria de destrucción que podría batir récords. En Colombia, las plataformas de venta de tiquetes aéreos y planes turísticos reportaron cancelación de reservas a Florida por el paso del huracán Milton. La llegada del huracán Milton a la península de la Florida en Estados Unidos está provocando cancelaciones de vuelos y aplazamientos de viajes para las centrales de reservas. Esto podría tener un impacto de 20% de cancelaciones de los vuelos. Lo que hemos visto es cancelaciones de último minuto. Afortunadamente, tanto las aerolíneas como las cadenas hoteleras están ofreciendo flexibilidad para reprogramar los viajes. Todo esto va a depender de cómo se desenvuelve la tormenta y el impacto del huracán en las próximas horas en la entrada. Primero, su trayectoria pasando por la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, y después en la subida. Entre tanto, con ocasión de la semana de receso, según las centrales de reservas, los colombianos están mostrando un interés particular por destinos como Cartagena, San Andrés y Santa Marta. El gobierno respondió a las advertencias de los gremios del sector energético. Aseguró que está garantizado el suministro de gas y de energía en Colombia. Después de las advertencias del Comité Intergremial de Energía sobre la amenaza de apagones en el país, el gobierno respondió a través de una comunicación en la que señala que se viene tomando las medidas para garantizar el abastecimiento eléctrico y de gas en el territorio nacional. Sobre la situación de energía, la comunicación del ministerio sostiene, como ya lo había dicho el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, no hay crisis energética. Existe suficiencia para el abastecimiento de energía, incluso en los escenarios de hidrología crítica. La cartera reportó que se están entregando excedentes para incluir más energía al sistema, se habilitó la participación de las plantas térmicas y se limitó las exportaciones a Ecuador. Sobre el gas, reporta que la producción sube al 9% y esto se traducirá en mayor oferta. Igual se han flexibilizado las condiciones de compra y venta y se extendieron los contratos de exploración. También se dio prioridad a los proyectos costa afuera. Frente al tema financiero con las comercializadoras, reitera que se cuenta con la línea de crédito de Finteter por 2 billones de pesos. Además, argumenta que ya se han desembolsado en materia de subsidios recursos por 2.91 billones de pesos en energía y 485 mil millones de pesos en gas. En la intervención que haga el Ministerio de Hacienda. Con las conclusiones, el Ministerio hizo un llamado a los gremios a trabajar en conjunto al señalar que a la fecha no ha recibido una propuesta de un plan de trabajo sobre el sector. Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, Carlos Alberto Zarruch, pidió celeridad en la aplicación de las medidas anunciadas para garantizar la estabilidad energética del país. Más allá del tire y afloje entre el gobierno y los gremios de la energía y gas, la Cámara Colombiana del Sector sostiene que se requiere agilizar las medidas que garanticen el suministro eléctrico en el país. Impulsan esas medidas que hay que tomar desde el gobierno, desde los gremios, desde las diferentes empresas que trabajan en el sector, lo podemos pasar. Durante el Congreso de la Agremiación, el dirigente señaló que el plan de abastecimiento es positivo, pero no es suficiente, ya que varios proyectos frenados requieren de autorizaciones ambientales y consultas previas. Y seguir trabajando en los otros temas que tienen que ver con la transición energética, como la entrada de los proyectos de energía renovable, el tema de las consultas previas, el tema de los trámites de las licencias ambientales, con el propósito de seguir avanzando para que preveamos que no haya apagón y que no haya riesgos eléctricos en el mediano y en el largo plazo. Se espera un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado. El presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente al Consejo Nacional Electoral por abrir una investigación contra su campaña presidencial. Dijo que esto se dirimirá en las calles. En entrevista con medios regionales, el presidente aseguró no tener miedo a esta decisión. Tratar de asustarme o tratar de asustar al pueblo o
definitivamente tumbarme. Y la respuesta es, ni me asusto, ni el pueblo tiene que asustarse, ni nos vamos a dejar tumbar. El presidente también cuestionó a algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado. El jefe de Estado aseguró que será la Asamblea Nacional Popular que coordine las movilizaciones en su apoyo. Por su parte, el gabinete en pleno cuestionó la decisión del Consejo Electoral de formular cargos al presidente y salió en respaldo del jefe de Estado. A través de esta carta firmada por el gabinete ministerial en pleno, los funcionarios alertaron de graves consecuencias democráticas. La decisión de ayer es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Aunque estos hechos buscan bloquear el avance de las políticas públicas y las reformas sociales que impulsa el gobierno elegido popularmente, nosotros seguiremos trabajando por el cambio. El ministro del Interior agregó que la decisión del CNE fue equivocada. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral se equivocó. Yo invito al Consejo Nacional Electoral a evaluar jurídicamente las posiciones y ojalá cuando la defensa del presidente agote los recursos a los que tiene derecho, el Consejo Nacional Electoral pueda reflexionar seriamente. Los ministros hicieron un llamado a respetar la Constitución y la dignidad de los colombianos. Medidas cautelares pidió el presidente Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto luego del pliego de cargos formulado por el Consejo Nacional Electoral. Quien informó sobre las medidas cautelares que solicitó el presidente Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el vicecanciller Jorge Rojas. Estamos solicitando medidas provisionales para el presidente, el ciudadano presidente Gustavo Petro, y hemos recibido llamadas y manifestaciones de solidaridad de varios países de América Latina. El vicecanciller, quien fue funcionario en la alcaldía de Gustavo Petro, recordó que a su jefe lo destituyó el procurador Alejandro Ordóñez. En su momento dijeron que no, que era solo una sanción y lo sacaron de la alcaldía. Y fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que permitió, junto con algunas acciones legales internas, que el alcalde volviera a su cargo. De acuerdo con Rojas, el voto popular no puede ser asaltado por un ente administrativo como el Consejo Nacional Electoral. La Junta Directiva de Ecopetrol respaldó al presidente de la compañía, Ricardo Roa, a quien el Consejo Electoral también le formuló cargos. La comunicación de la Junta Directiva de la Petrolera en pleno da su respaldo a Ricardo Roa como presidente de la compañía. El selecto grupo que sesionó este miércoles apoyó al directivo pese a la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ricardo Roa señaló que por recomendación de sus abogados no puede referirse al tema. Si hubiera una investigación, si hubiera unos cargos que afecten la compañía, yo estaría y revisaría la posibilidad de mantenerme o no en el cargo. Precisamente la Junta sostiene que ejercerá su rol con la debida diligencia y cuidado para no afectar a sus accionistas. Héctor Carvajal y Mauricio Pava, abogados del presidente Gustavo Petro, se pronunciaron sobre la apertura de la investigación por parte del Consejo Nacional Electoral. Aseguraron que el proceso está viciado. Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara, le dijo a este noticiero que no hay pruebas sobre la financiación irregular de la campaña del primer mandatario. Queda claro que no hubo ingresos ilícitos ni provenientes de fuentes prohibidas. El caso penal debería concluir favorablemente, ya que se ha respaldado la inocencia del presidente con pruebas. De otra parte, el abogado Héctor Carvajal, defensor del presidente Gustavo Petro en el Consejo Electoral, asegura que el proceso está viciado. Totalmente, porque es que de acuerdo con la Corte Constitucional, después de pasados esos 30 días, quien tiene autorización legal para entrar a recuperar los dineros que se hayan pagado mal a una campaña es la Contraloría General de la República. Además, en el caso de que se trate de delitos, pues naturalmente que lo que se tiene es compulsar las copias
a quien corresponda. De otra parte, el abogado Mauricio Pava también radicó hoy formalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una solicitud para que se conozca la totalidad del expediente en el caso del primer mandatario. Los sindicatos convocaron a una marcha de respaldo al presidente Petro para el próximo 23 de octubre. Ante la investigación del Consejo Nacional Electoral, los sindicatos convocan movilizaciones. Nosotros creemos que la del 23 de octubre sería una muy oportuna. Primero porque nos da tiempo de, ahí sí como se dice, organizarla, prepararla y poderla realizar de la manera más contundente esta respuesta que requiere estas medidas de la extrema derecha del uribismo contra el gobierno de Gustavo Petro, contra su presidencia y contra el rompimiento institucional de la vida del país. Además, el 23 de octubre pues tiene un mensaje internacional muy positivo y será entonces un buen momento para expresarle a la comunidad internacional. Ya se instalaron en los territorios comités políticos. Por primera vez, Colombia fue elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En una votación secreta de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se eligieron 18 países que serán nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es un día histórico para Colombia, es primera vez que Colombia va a ser miembro titular en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Son 47 los estados miembros representantes de todas las regiones y hoy día la Asamblea General ha elegido a Colombia ser miembro. Este organismo del Consejo de Derechos Humanos toma las decisiones importantes sobre las situaciones de derechos humanos que afectan al mundo. Entonces, esta elección es histórica porque es primera vez que Colombia será miembro de este órgano. Colombia estará representada en el Consejo por el embajador y defensor de derechos humanos Gustavo Gallón. Más de 500 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos calificaron como un balance agridulce los 2 primeros años del gobierno del presidente Petro, precisamente en materia de derechos humanos. El balance es agridulce, digamos, se reconoce y se hacen varias críticas a lo que ha ocurrido hasta ahora, críticas que no solo se dirigen al gobierno, sino a todas las partes involucradas. Pese a los muchos esfuerzos e inversiones, han sido más los obstáculos que los avances en lo referente a derechos humanos y democracia, dicen. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. Tanto en materia de paz como en materia de derechos humanos y de democracia, todavía hay mucho camino por andar y todavía tenemos tiempo de hacer realidad estos cambios que pueden permitir mejorar la situación. Piden reestructurar la llamada paz total ante el estancamiento de los diálogos. Un llamado a que se haga una revisión juiciosa de la política de paz total y un ajuste por parte de ella, que haya un liderazgo decidido de parte del presidente para, digamos, dirigir toda la acción del gobierno hacia un norte claro enfocado en esa paz. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó al gobierno y al ELN a superar sus diferencias y a retomar el diálogo. En el más reciente informe de la misión de verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad, Guterres pidió a las dos partes que sigan demostrando su compromiso con la paz a través de acciones concretas y que muestren la flexibilidad y la visión necesarias para superar sus diferencias. La jefe de la delegación negociadora del gobierno con el ELN, Vera Grave, llamó a esta guerrilla a sentarse a la mesa y resolver los obstáculos por los que atraviesa ese proceso de paz. La negociadora del gobierno aceptó que los resultados de la paz total no son los que se esperaban, pero pese a todo mantiene su voluntad de sacar adelante un proceso de paz con el ELN. Esto se resuelve en la mesa de negociaciones, eso se resuelve hablando, no se resuelve en esas recriminaciones públicas. Llamó al grupo insurgente a sentarse nuevamente a la mesa. Uno de los temas que por supuesto está atravesado es cuál es la decisión del ELN frente a este proceso. En los comunicados alcanzamos a leer que está dispuesto a continuar. ¿Cómo? No está claro. Para Vera Grave, el cese del fuego es indispensable en el país. Nos toca buscar una solución. Porque aquí no está en juego quién tiene la razón, quién es más berraco, quién tiene más fuerza, quién incumple menos. Según Vera, las soluciones militaristas han demostrado que no llevan a la paz y por ello pidió al ELN escuchar a la sociedad que está cansada de la guerra.
En otros temas, tras una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el gobierno nacional anunció que se estudia la posibilidad de declarar la emergencia por desastre debido a la escasez de agua en la capital. Tras una reunión entre el presidente Petro y el alcalde Galán, se buscan reforzar las medidas a corto, mediano y largo plazo para así superar la crisis del agua. No se toma la decisión en este momento de la declaratoria de desastre. Es una de las alternativas que se va a analizar conjuntamente para ver si es el camino que lo justificaría y que permitiría esa medida para poder avanzar en soluciones que permitan precisamente enfrentar la problemática en los próximos meses. El alcalde agregó que por ahora las medidas anunciadas se mantienen. Alternativas de reutilización, por ejemplo, de aguas lluvias, por un lado, también reutilización de aguas de la planta de tratamiento de salitre, analizar como alternativa para usos no potables en Bogotá. El gobierno y el distrito anunciaron que la próxima semana se anunciarán las medidas regulatorias. Se desplomó la erradicación de cultivos de hoja de coca en el país. Solo se han destruido 4.000 hectáreas en este año. Según cifras de la Policía Antinarcóticos, entre enero y octubre de este año son 4.821 hectáreas de hoja de coca erradicadas, equivalente al 48% de la meta que el gobierno trazó para este año, que es de 10.000 hectáreas. A pesar de este negativo índice, el ministro de Defensa Iván Velásquez publicó las cifras que para su cartera son positivas. Hemos incautado 678 toneladas de cocaína y 376 de marihuana. Las masacres han disminuido un 24% y el número de víctimas un 21,1%. El homicidio intencional ha bajado un 3,5% y el secuestro en un 29%. Se conoció también que más de 20.000 cultivos de coca incrementaron en 2023. Un soldado muerto y otro desaparecido es el balance de una operación en el Meta. Gilberto Barrera Fernández fue el militar que murió ahogado luego de caer al río Duda en el Meta. Otro soldado, identificado como Jesús Albeiro Castro, es quien está desaparecido. Hubo fuertes disturbios en las últimas horas en inmediaciones de la Universidad Nacional sede Bogotá. Personas encapuchadas intentaron quemar un policía en medio de los desórdenes. El caos vehicular se desató llegada a las 5 de la tarde en la avenida NQS, que en sentido norte-sur tuvo que cerrar a la altura de la calle 53 por los enfrentamientos que tenían lugar sobre la vía, justo enfrente de la Universidad Nacional, donde el intercambio de proyectiles ponía en riesgo la integridad de todo el que pasara. Artefactos explosivos caseros y bombas incendiarias hechizas salían con vehemencia del claustro, a las que les hacía frente la policía con miles de chorros de agua, gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Minutos más tarde, los encapuchados pasaron a bloquear la calle 26 en dirección al Aeropuerto Internacional El Dorado y desde ese punto siguieron con los enfrentamientos. Un uniformado resultó herido por una bomba incendiaria que impactó una de sus piernas. A pesar de no revestir mayor gravedad, fue remitido al hospital de la policía. En Medellín también se registraron desórdenes en la Universidad de Antioquia. Usando como escudo la fachada de un acceso a la Universidad de Antioquia, cerca de 30 encapuchados lanzaron explosivos contra la policía. Minutos antes, el campus universitario fue evacuado por seguridad. La tensión también se vivió en las afueras de la institución. Un camión con productos fue atravesado en la calle Barranquilla. Según las autoridades, quedó en medio de la confrontación y fue saqueado. 2 tanquetas de la policía llegaron para intentar controlar la situación, pero los uniformados fueron recibidos con bombas incendiarias. A esta hora sigue instalado el puesto de mando unificado, ordenado por la alcaldía de Medellín, y ya comenzó a normalizarse la movilidad. Más de 90.000 pacientes con enfermedades huérfanas están en riesgo por falta de medicamentos. Así lo afirmaron hoy federaciones de pacientes y usuarios del sistema de salud. Una nueva manifestación de pacientes con enfermedades huérfanas se desarrolló en el Ministerio de Salud, exigiendo el giro de recursos a esa cartera para acceder a medicamentos. Alrededor de 90.000 pacientes están en riesgo. Por supuesto que hay unos factores derivados de temas de importación, de materias primas que afectan, digamos, incluso la logística para poder llevar los medicamentos a los dispensarios y que estén, digamos, accesibles para los pacientes y las familias. Sin embargo, hay una causa raíz de toda esta crisis que tiene que ver con todo el tema financiero.
Hace pocos días murieron 2 menores a la espera de fármacos para su tratamiento, aseguran familiares y comunidad. Pasaron 370 años para que una mujer asumiera la rectoría de la Universidad del Rosario. Este miércoles fue elegida la médico cirujana Ana Isabel Gómez como rectora de la institución. Entre lágrimas por la histórica elección, prometió liderar durante 2 años y 3 meses a la que también es su alma mater. Nuevas críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, formularon hoy varios excomandantes de las FARC, quienes reiteraron su petición de que ese tribunal cierre los casos contra los mandos medios y la base guerrillera que se desmovilizó. Los exmiembros del secretariado buscan que la base guerrillera sea absuelta por los crímenes que cometieron las FARC. Y no han sido vinculados como personas determinantes en la violación de el derecho internacional humanitario, en los graves crímenes de guerra que se cometieron en el marco y en el contexto del conflicto. Dicen que ellos han aportado verdad de justicia y reparación y que el Estado no. Muy serios en el compromiso que asumimos, pero sí les reclamamos a la JEP y a los enemigos de la paz, los que vociferan contra la paz, que respondan esa pregunta: ¿quién es el responsable por parte del Estado o es que el Estado es totalmente inocente? Los firmantes de paz reiteran sus críticas contra la JEP. Dice que ha ampliado sus competencias. El gobierno garantizó los recursos para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Tras una reunión entre el organismo judicial y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se acordó el presupuesto para la vigencia 2025. Estos recursos en la vigencia de 2024 alcanzan los 100.000 millones de pesos. Estaremos trabajando en la definición de una entidad de gobierno que será responsable de la ejecución de tales recursos. Recuerdo a la opinión pública que estas son obligaciones del gobierno para cumplimiento de decisiones judiciales, recursos que ejecuta el gobierno y dentro de su presupuesto. Estos fondos estarán orientados a cumplir con las órdenes judiciales emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz y así reparar a las víctimas. La Personería de Bogotá alertó al distrito por la ocupación de las bóvedas de personas no identificadas en los cementerios distritales que están a punto de colapsar. Los 4 cementerios distritales de Bogotá tienen en promedio más de un 82% de su ocupación total. Sin embargo, la alerta máxima por parte del ente de control es en las bóvedas para adultos y adultos no identificados. De no garantizar la continuidad, pues se desbordaría la capacidad que se tiene de estos servicios en los cementerios y entraríamos en una situación de salubridad que pondría en riesgo a la ciudad. El distrito anunció que después de este llamado de la personería, sumado a más de 80 incumplimientos por parte del concesionario a cargo de la administración de los Camposantos, se dio por finalizado el contrato de manera unilateral. La Alcaldía de Bogotá inauguró y puso en funcionamiento un nuevo puente vehicular en la avenida 68 que va a descongestionar el suroccidente de la capital del país. Se trata del puente de la avenida 68 con carrera tercera, que con 278 metros de longitud se ubica como uno de los más largos de la ciudad. La inversión para esta estructura fue de 23.000 millones de pesos. Rusia acusó a la vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata presidencial Kamala Harris de falta de tacto. Esto luego de que Harris calificara al presidente Vladimir Putin como dictador asesino. El portavoz del Kremlin aseguró que aparentemente ese léxico es ahora parte de la cultura política de la élite estadounidense. Un trío de científicos que utilizaron la inteligencia artificial para descifrar el código de casi todas las proteínas conocidas ganaron el Premio Nobel de Química. El galardón es para David Baker, quien logró construir varios tipos de proteínas completamente nuevas. Demis Hassabis y John Jumper, quienes desarrollaron un modelo de inteligencia artificial para predecir las complejas estructuras de las proteínas. Ecuador anunció que ampliará el tiempo de los cortes de electricidad hasta por 10 horas al día. Según el Ministerio de Energía, las medidas aplicadas hasta el momento para hacer frente a la crisis energética han sido insuficientes y por eso es necesario ampliar la franja de restricciones en varias zonas del país.
Estados Unidos sancionó al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y a su ex vicepresidente, Jorge Glass. Según el gobierno estadounidense, ambos políticos aceptaron sobornos, incluso a través de contribuciones a su gobierno, a cambio de otorgar contratos gubernamentales. Tanto Correa como Glass y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos. Esta emergencia. En Suiza, un grupo de ingenieros creó un robot de construcción que produce bloques de arcilla para reemplazar el cemento. El Instituto Federal Suizo de Tecnología presentó una nueva forma de construir una casa entera utilizando materiales baratos, abundantes y sostenibles, sin cemento, y lo cual podría ayudar a toda la industria de la construcción a reducir su huella de carbón. El equipo ha desarrollado un robot que puede imprimir en 3D una pared utilizando lo que se denomina impresión de impacto, donde se coloca una mezcla de materiales de construcción en capas para crear paredes sin necesidad de un molde que normalmente mantiene el hormigón en forma mientras se seca. El proceso se basa en disparar bloques de arcilla a alta velocidad para compactarlo en capas anteriores en el momento del impacto. El proceso está diseñado para hacer que los materiales de construcción sustentables sean más competitivos en términos de costos. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, afirmó hoy que en Colombia tiene mucho sentido proponer un acuerdo nacional. Señaló que este debe contemplar aspectos para superar la pobreza. Este es el mensaje que a través de redes sociales está difundiendo el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en el que afirma que en un país como Colombia, la idea de un acuerdo nacional tiene mucho sentido. Hace muchos años Colombia requiere de un acuerdo nacional, uno que nos permite identificar las grandes prioridades de nuestra sociedad, donde podamos focalizar nuestros esfuerzos en la superación de pobreza, en la reducción de inequidad, en la generación de desarrollo económico, bienestar para las familias colombianas, generar más empleo, generar desarrollo sostenible. El dirigente también escribió en sus redes sociales que son muchas las cosas que tenemos que trabajar y definir como sociedad para lograr convivir en paz y con un propósito común. El Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento económico de Colombia de 1.3 a 1.5% para 2024. Sin embargo, la entidad financiera redujo la previsión de crecimiento para 2025. La apuesta pasó de 3,2 a 3%. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó un primer empréstito externo para 2025. Los congresistas miembros de esta comisión dieron aval a un crédito externo por $3.500 millones. Estos recursos serán para prefinanciar gastos del 2025 y realizar pagos al Fondo Monetario Internacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.301 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 3,75% a 2.490 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 2,27% a 18.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,21% a 33.500 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.233 pesos con 17 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un euro cuesta 4.635 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 50 centavos. El azúcar se transó en 22 con 7 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 36 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.840 pesos. Y ahora tenemos una historia que inspira, la de Paula Ossa, medallista de bronce en paraciclismo en los Olímpicos de París. Ella es un verdadero ejemplo de superación en medio de la adversidad. Vivir para inspirar. Hace 10 años un accidente de tránsito parecía truncar a una Paula Ossa que ya asomaba como promesa en el ciclismo convencional.
pero el paracycling apareció para retarla a no abandonar su sueño de ser medallista paralímpica. Es muy bonito ver cuando los niños se acercan a ver las medallas, a ver los triunfos que uno ha tenido, a preguntar cómo hemos podido conseguir esto, y uno lo que dice es con mucha constancia, mucha dedicación, mucho trabajo. Paula Osa, medallista de bronce en París 2024, en la prueba de fondo del paraciclismo de ruta, hace 3 años tiene una fuente de inspiración gigante. Es mi hija, tiene 3 añitos y por ella es que yo ahora me levanto, salgo a entrenar. Cada vez que ella ve que voy a correr, me dice: mami, ¿me traes una medalla y un peluche? Paula, con 32 años, le encuentra sentido a su amor por la bicicleta. Valió la pena todos esos sacrificios, todos estos años, toda la lucha que se ha tenido y bueno, se logró este bonito resultado. El próximo año, Osa le apunta al Campeonato Mundial de Pista en Chile. Tenemos una noticia al cierre. Esta noche el Consejo de Estado dejó en firme la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña del presidente Gustavo Petro al negar la petición de nulidad que presentó el mandatario a través de su abogado Héctor Carvajal. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI.